Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que esté el día de hoy hablando a nuestras vidas, que esté preparando nuestros corazones, el Espíritu Santo manifestándose en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tiene su Biblia ahí, ábrala conmigo en Efesios, capítulo 5. Efesios 5, del 25 al 27. Ese tema lo estuvimos tocando un poco en el Ministerio Satélite, pero quiero ampliarlo y darle eh, un enfoque diferente. Efesios 5, 25 al 27. ¿Están ahí? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo está dando indicaciones acerca de cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales. En este caso está dando el ejemplo de cómo debe el marido amar a su esposa, ¿ok? Dice que tiene que amarla como Cristo la amó y tiene que entregarse por ella como Cristo se entregó también por la iglesia. Pero cuando empieza a utilizar ese ejemplo, empieza a explicarnos cuál fue la razón por la cual Cristo lo hizo. Y la razón por la cual Cristo amó a la iglesia y la razón por la cual Cristo se entregó por ella, o más bien no la razón, sino el propósito, era que tenía que, o a fin de presentársela a sí misma o a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Ok? Para esto dice que se purifica, que la santificó, pero que la purificó por el lavamiento que, ¿qué dice ahí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra, ¿ok? Es muy importante esto para que entendamos que lo que Dios está esperando, el resultado que Jesucristo está esperando de su iglesia, está esperando que su iglesia sea una iglesia santa, sea una iglesia que está siendo purificada por la palabra de Dios. Como tú y yo sabemos, vivimos en un mundo lleno de contaminación, vivimos en un mundo lleno de pecado, vivimos en un mundo lleno de corrupción. Tenemos nosotros mismos un corazón que constantemente es desviado en sus afectos, que constantemente es atraído y seducido por este mundo. Y entonces en esa intención o en esa atmósfera de vida, el Señor Jesucristo nos dice: tienen que estar atentos porque debemos presentarnos como alguien santo delante de Dios. Y, y pensando en la santidad y pensando en los cristianos como gente santa, la única manera, quiero que escuche muy bien esto que lo tenga bien claro, la única manera por la cual usted y yo podamos ser santos es cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Ok? No hay otra manera. El comportamiento moral no es suficiente. Una conducta ética en el trabajo no es suficiente para presentarnos santos delante de Dios. Necesitamos forzosamente nosotros también ser santos a través del Espíritu de Santidad que moró en Cristo Jesús y que también puede y debe morar en nosotros. Porque ¿qué es la santidad? Apartarnos para Dios, ¿no? Ese es como un concepto que desde chiquitos nos enseñan, pero cuando nosotros vamos creciendo en nuestra vida cristiana, ¿cuándo saben que esos conceptos tienen que nutrirse más? Recuerdo mucho una ocasión que el pastor,
mi papá. Veníamos precisamente para una reunión de oración. Lo bueno que yo fui el primero que preguntó. Nos preguntó, estábamos todos. Estaba mi hermana Carla, estaba mi hermana Paola, estaba mi hermano David, estaba yo. Y nos preguntó qué es orar. Y entonces me preguntó a mí primero, ¿qué fue lo bueno? Le dije, pues orar es hablar con Dios. ¿No se escucha? ¿Grito más o le subes más? ¿Ya? Ok, perdón. Entonces me preguntó, ¿qué es orar? Le respondí, orar, pues es hablar con Dios. Y después, yo soy el menor de los hermanos, le pregunto a otro de mis hermanos, bueno, fue de mis hermanas una de ellas, recuerdo, ¿qué es orar? Y le respondió lo mismo que yo. Y entonces dijo, bueno, tú tienes más edad, en teoría, o bueno, no en teoría, dice, respóndeme de una manera más elaborada de qué es orar, ¿no? Me acuerdo mucho de eso, no sé por qué, a veces tenemos memorias y recuerdos que se quedan muy impregnados. Pero el punto es el siguiente, ¿qué es santidad? Desde pequeño nos enseñan es apartarnos del mal. Pero no solamente es eso, sino que la santidad debe llevarnos a participar de la misma naturaleza que Dios es. ¿Me doy a entender? O sea que cuando hablamos de santidad, hablamos de participar de la naturaleza que Dios tiene. Cuando nosotros vamos a entenderlo, ¿cuál es la naturaleza que tú y yo tenemos, con la que tú y yo nacemos? Una naturaleza de pecado, una naturaleza de rebeldía. Cuando los niños son pequeños, son desobedientes, son mentirosos. Ayer en el Ministerio Satélite presenciamos, bueno, ya estábamos viendo y una niñita que su mamá le acaba de decir, no vamos a hacer esto hasta que llegues a tu casa, va con otra hermana y me dice, mi mamá ya me dio permiso de que pudiera hacer esto. Así, en ese lapso, y yo, a ver, no mientas. Tu mamá te acaba de decir que no es así. Entonces, el punto no es eso. El punto es que tú y yo nacemos con una naturaleza de pecado, de maldad, de engaño. Cuando somos pequeños no somos conscientes de ello, pero aún así, si permitimos y los padres no estorban a que esa naturaleza se enseñe que está mal, pues obviamente se crea un monstruo de persona. ¿Me voy a entender? Por eso es importante y necesaria la corrección. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando realmente nacemos de nuevo, cuando Jesucristo tiene un encuentro con nosotros, nos arrepentimos de nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, dice que en ese momento Él nos hace renacer por su espíritu. Y entonces somos o tenemos ahora la capacidad, antes no la teníamos, de poder participar de la naturaleza divina, de la misma naturaleza de Dios. Porque ¿qué fue lo que se perdió precisamente en el Edén? Cuando dice el hombre es a mi imagen y semejanza, que pudiéramos tener no solamente, no físicamente, no nos parecemos a Dios, Dios no tiene un cuerpo, ¿me voy a entender? Pero sí en esencia, que nuestra misma naturaleza fuese la de Dios. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree y tenga la capacidad que nosotros tenemos para hacer todo lo que hacemos. ¿Me voy a entender? Entonces, esa semejanza se rompe por el pecado, pero esa semejanza se vuelve a conectar por Jesucristo. Y entonces, cuando estamos leyendo aquí, dice que esa santidad tiene que estar constantemente. Nosotros mismos tenemos que lavarnos, purificarnos a través del lavamiento de la palabra de Dios. Para poder, y les repito, participar de la naturaleza divina. ¿Cuál es la clave, mis hermanos, para que tú y yo perseveremos y seamos aceptos, seamos agradables, seamos aprobados delante de Dios? Es que tenemos y estamos participando de su naturaleza. O sea que cuando Dios ve nuestras vidas, ve nuestro corazón, ve nuestro espíritu, Él ve amor, Él ve misericordia, Él ve justicia, Él ve verdad, Él ve santidad, pureza, en teoría. Y este es un proceso que tú y yo debemos esforzarnos. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo un poquito más.
Vamos a segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Fíjense bien. Primera de Pedro 1, del 3 al 8. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a nuestra fe, a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, es una escritura bien interesante y bien profunda, pero quiero hacerlo simple para que no nos compliquemos. ¿Cómo? Aquí nos da la clave de cómo podemos ser participantes de su naturaleza divina. ¿Alguien lo alcanzó a identificar? Ahí lo dice. No. La diligencia va después de que tú entiendes que puedes ser participante de esa naturaleza. Y entonces a tu fe añades virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera. Pero antes de eso, ¿qué han sido dadas? Promesas. Promesas divinas, promesas de Dios, obviamente. Dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿a qué se refiere por ellas? Por las promesas que nos han sido dadas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando compartió el pastor José Luis de la maldición, de las maldiciones? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Les estoy preguntando es porque quiero saber si se acuerdan para seguir esa idea. No es porque estoy aburrido y quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan? Ok. Antes de conocer a Jesucristo y antes de estar en el camino del Señor, no teníamos promesas de parte de Dios. Nuestra promesa, o no nuestra promesa, pero la consecuencia de nuestra vida y nuestro alejamiento de Dios era el infierno, por nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra rebeldía. Pero cuando Jesucristo nos redime y nos salva, Él no solamente nos salva y nos redime, sino que nos abre una posibilidad. Antes vivíamos en maldición, ahora de bendición y de promesas. Dios, dice la palabra de Dios, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos cómo funciona esto, ¿no? A través de las promesas, nosotros podemos participar de su naturaleza. Y vamos a leer un ejemplo. Quiero compartir dos promesas o ejemplificar en dos aspectos estas promesas para que entendamos y al final como individuos seamos participantes de la naturaleza de Dios, pero como conjunto seamos una iglesia gloriosa. Que eso es por lo que Cristo vino, o más bien que eso fue por lo que Cristo se entregó y nos amó. ¿Vamos bien? Entonces, primero aquí, antes de ir para el ejemplo, el primer ejemplo, dice que cuando nosotros entendemos estas promesas,
huimos de la corrupción que hay en el mundo. ¿Ok? Esa es la primera clave. No podemos ser parte de la naturaleza divina, no podemos ser parte de las promesas de Dios si este mundo no lo vemos tan corrupto. Y por consecuencia no hemos huido de él. O sea que nos gusta estar en este mundo. Nos deleitamos en nuestras concupiscencias, en nuestros pecados. Entonces decimos, bueno, pues no está tan mal, no es tan grave, si no voy, si hago esto, si hago lo otro, si convivo, si no convivo, total. No, hemos huido de la corrupción de este mundo a causa de las concupiscencias. Ahora sí, 2 Corintios 6. Segunda de Corintios 6, 14, que esta promesa que Dios nos da tiene que ver con la santidad, con la pureza de nuestras vidas. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Aquí empiezan las promesas. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta promesa la podemos encontrar en Levítico 26, 12 y en Ezequiel 37, 27. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta promesa la podemos encontrar en Isaías 52, 11. Versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta promesa la podemos encontrar en 2 de Samuel 7:14 o en 1 de Crónicas 17:13. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ya vimos cómo funciona? La Biblia es clara, ¿no? Está el Señor, está el apóstol Pablo, utilizado obviamente por el Espíritu Santo, diciéndole a la iglesia de Corintio, no te unas con alguien que tiene un yugo desigual a ti. No hagas un pacto con una persona que no cree en Cristo. ¿Ok? Porque no hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre lo profano y lo santo. ¿Vamos bien? Entonces, y no solamente se refiere aquí al matrimonio o una persona que, sino también se puede entender también por relaciones laborales. Voy a ser socio, pero ese socio es santero o tiene un pacto con quién sabe quién, que no me voy a unir en yugo desigual. No voy a tener un pacto con esa persona, no me voy a contaminar, porque ¿qué dice aquí? Seguimos leyendo. Eso es algo que, hermano, nos debe poner a comprometernos con Dios. Dice, porque vosotros, versículo 16, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué? El templo del Dios viviente. ¿Lo entendemos? ¿Seguros? ¿Qué implica que seas el templo del Dios viviente entonces? No es algo tan fácil. No es algo como que digo, pues sí, ya yo soy el templo del Dios viviente y pues, ¿cuál es el problema? Decía el pastor José Luis hoy en la mañana que podemos con
contristar al Espíritu Santo. ¿Sabes cómo lo podemos contristar? Viviendo en la carne, actuando en nuestra naturaleza rebelde, no actuando ni viviendo en la naturaleza divina, porque cuando nosotros actuamos y nos movemos en la naturaleza divina, entonces entendemos las promesas, entendemos lo que Cristo ha prometido hacia nosotros y que dice: yo habitaré entre ustedes y seré su Dios. Hay una promesa detrás, hay un beneficio detrás de que tú tengas a Dios como tu Dios. Hay bendición detrás de ti, hay protección detrás de ti, hay respaldo detrás de ti. Ya no eres cualquier persona en este mundo, no eres uno más de los 8,000 millones de habitantes que están en este mundo, sino eres un hijo de Dios. Pero eso es porque te has apartado de la maldad. Eso es porque has hecho un compromiso delante de Dios de no contaminar, dice ahí, nuestra carne o nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, puesto que tenemos tales promesas. ¿Me voy a entender? Antes de que nos acercáramos a Jesucristo, no teníamos a Dios como Padre. ¿O sí? No. Estábamos sin esperanza, sin protección, sin cobertura. Pero cuando dice aquí, 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué gran promesa. ¿Cuál es el problema del cristianismo el día de hoy? Que las promesas de Dios actúan de la siguiente manera. Dios promete algo, pero hay un compromiso de nosotros para vivir bajo esa promesa. En este caso, ¿cuál es el compromiso que el apóstol Pablo está diciendo? Entre líneas. No lo dice tal cual. Bueno, al final lo dice. Fuerte. ¿Cuál es el compromiso que está ahí detrás? O sea, ¿cuál es nuestra parte, pues? Limpiarnos de toda contaminación. Ser muy cuidadosos y muy selectivos con lo que vemos, con lo que oímos, con el tiempo que invertimos. ¿En qué? ¿Me voy a entender? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el problema del cristianismo hoy en día? Que pensamos que somos hijos de Dios por decreto y que yo puedo vivir como se me da la gana, sin santificarme, sin participar de la naturaleza de Dios, y que Dios tiene un compromiso conmigo porque soy su hijo. Pero así no opera y así no funcionan las cosas. Dios promete ser nuestro Padre. Dios promete cuidarnos, Dios promete estar entre nosotros, Dios promete prosperarnos, pero siempre y cuando nosotros también hagamos nuestra parte. Nos limpiemos de toda contaminación, en este caso. No nos unamos en yugo desigual. No estemos haciendo acuerdos o tratos o teniendo comunión con gente que no ama a Dios, que no honra a Dios. ¿Te pasa algo malo? ¿Estás enfermo? ¿De repente te han asaltado mucho? O no sé, te está yendo mal. Pregúntate por qué. ¿Por qué pasa eso? No es casualidad. No es coincidencia. Yo no sé qué ha sido, pero gracias a Dios, gracias a sus promesas, a mí nunca me ha pasado nada. No me han asaltado, no me han... Y me fui a meter a un lugar donde no está muy bonito. Y no sabía dónde me metía. ¿Me voy a entender? Y en el momento en el que yo no estuve bajo la cobertura de Dios, en el momento en el que yo no estaba limpiándome de contaminación, no me iba tan bien. Es gracioso. Culpamos a Dios de todo. Ay, Dios, ¿por qué me va mal? Ay, ¿por qué no prospero en el trabajo? Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué aquello? Ay, ¿por qué me enfermo? Ay, ¿por qué? No estamos haciendo nuestra parte. Dios no puede cumplir esa promesa si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos demanda a nosotros.
Entonces, primer aspecto o primer ejemplo que quise hablar acerca de participar en la naturaleza de Dios, purificarnos, santificarnos. Entender una cosa, hermanos, somos el templo del Dios viviente. Dentro de nosotros debe habitar el Espíritu Santo. Y no es cualquier cosa. Ay, estoy aburrido, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ay, pues voy a ver la tele, pues voy a ver esto, voy a ver aquello, total. No, purifícate, apártate de eso. No te bendice. Ay, hermano, qué religioso. No, entiende, dentro de ti, dentro de mí, mora Jesucristo, mora el Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo. Dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Hay muchas promesas, no voy a hablar de cerca de esto hoy, pero hay muchas promesas de aquellos que viven en el temor de Dios. Hay muchas promesas. Será bienaventurado, tu esposa será como vid y dará fruto y tendrá hijos y te irá bien. Ese es el Salmo, si quieren después lo pueden leer, el Salmo 128. Pero, segundo aspecto, mientras estaba preparando este mensaje, Dios puso en mí una palabra, fatiga. Fatiga. Dios puso en mí esa palabra, fatiga. Y creo que a lo largo de, conforme va pasando el tiempo, conforme vamos participando y esforzándonos, involucrando nuestras vidas, puede haber una fatiga en el momento de hacer la obra de Dios. Es más, la iglesia, como está compuesta de seres humanos, puede fatigarse, puede cansarse, puede dejar de hacer lo que debe hacer y claudicar. Pensemos en una carrera. Empiezas la carrera con mucho ánimo, con mucha fuerza, pero después te empiezas a cansar y a cansar y a cansar. ¿Y qué pasa? Me salgo, me rindo. Digo, ya, claudico, ya no quiero terminar. Es muy cansado, es muy difícil. Y entonces es muy interesante cómo Dios tiene promesas para la fatiga, para el cansancio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40, del 28 al 31. Todo ese versículo, el capítulo 40 es un capítulo muy padre. Habla acerca de quién es Dios. Habla acerca de su grandeza, de su poder, de su alcance, de que Él pone y quita a quien Él quiere, de que Él tiene el poder absoluto de todas las cosas. Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La iglesia de Cristo tiene una misión que hacer. ¿Cuál es esa misión? La reconciliación de las almas. Y la semana pasada dejé una tarea a los hermanos del ministerio. Les dije, quiero que vayan, salgan y busquen. Les voy a dar solamente 4 folletos, no más. Y quiero que busquen a las personas y encuentren y saquen una dirección o un teléfono. Bueno, por pareja los mandé de 2 en 2. Por pareja,
una dirección y un teléfono, o 2 direcciones o 2 teléfonos. Y ayer estaba compartiendo Metona precisamente. Fuimos, subimos para allá, para acá, hicimos y deshicimos, no había gente, buscamos. No es fácil hacer la obra de Dios. No es como que salgas y les compartas y todos se salven. Requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere constancia, requiere que todos los sábados hagamos evangelismos. Ahí no hay nadie, no importa, seguimos haciendo. ¿Pero qué crees? A veces nos cansamos. Entonces, bueno, hoy no hacemos. Bueno, hoy no vamos. Bueno, hoy descansamos. Bueno, hoy paramos. El problema es cuando se hace una rutina en nuestras vidas y entonces ya no hacemos nada y dejamos de hacer y de continuar con el ministerio que Jesucristo encomendó a su iglesia a hacer. Pero dice, no has oído, no has sabido que Dios, que Jehová, Él no se cansa, Él no se fatiga, Él da esfuerzo al que no tiene ninguna. Es una promesa de Dios. Los jóvenes flaquean, se cansan, se caen. Pero ¿cuál es la condición? Los que esperan a Jehová. Y esperar a Jehová no es sentarse en una silla y quedarse así, de brazos cruzados, a ver qué pasa. No, esperar a Jehová es seguir haciendo lo que tenemos que hacer, sin importar que veamos o no veamos un fruto. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que Noé se cansó? 120 años, compartiéndole a la gente y haciendo un arca. ¿Se cansó? Claro que sí. ¿Se detuvo? No se detuvo. ¿Por qué? Es algo sobrenatural pensar en eso. Un hombre haciendo un arca, un hombre compartiendo a la gente. No puede ser normal. No era normal. Jehová lo estaba sustentando con su fuerza. Jehová le estaba fortaleciendo. Es una promesa. Pero cuando se rompe esa promesa, cuando dejamos de esperar a Jehová, cuando dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de interceder, cuando dejamos de compartir, cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer, en ese momento el cansancio viene más. Nos cansamos más. Pero si perseveramos, si continuamos, si seguimos esperando, haciendo lo que tenemos que hacer, Dios nos va a dar las fuerzas. Jeremías 17. Diecisiete, 7. Si quieren podemos leer desde el 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como, esa es la promesa, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es la condición? Confía en Jehová. Confía en Jehová. Y confiar en Dios, confiar en Jesucristo, no solamente es decir, yo confío en Dios. No, es alinear nuestras vidas a su palabra. Es decir, mis ideas, mi forma de pensar, mis planes y todo lo que yo pienso y creo
que puedo lograr por mi fuerza, por mi brazo, por el brazo del hombre, es mejor que lo de Dios, eso no es confiar en Dios. Es todos mis planes, mis metas, mis propósitos, mi fuerza, la subordino a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Y cuando esto sucede, hermanos, entonces dice la palabra de Dios que seremos como un árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echaremos raíces y no veremos cuando viene el calor, sino que siempre nuestra hoja será verde y en el año de sequía no se fatigará. ¿No te gustaría ser un cristiano así? ¿A quién le gustaría ser un cristiano así? Levante su mano. ¿A quién no? De una vez para que. ¿A quién sí? La pregunta es, ¿confías en Dios? ¿Confías en Jehová? ¿Dependes de Él? Salmo 121. A ver si sí es porque luego mi letra está fea. Sí es. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es una promesa lo que viene a continuación. No dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuál es la condición? Que nuestro socorro sea Dios. Que cuando algo esté mal en tu vida, la primera persona a la que recurras sea Dios. Ay, mis medicinas. Ay, el doctor. Ay, el psicólogo. Ay, el brujo. Ay, no. ¿De quién viene mi socorro? ¿De quién viene mi ayuda? En los problemas, porque obviamente el socorro y la ayuda cuando se necesita, cuando uno está mal. Le voy a hablar a mi amigo, el que siempre me soluciona, el que siempre me ayuda, el que siempre. No. Es Dios. Y cuando nuestro socorro es Dios, entonces Él promete esto. ¿Me doy a entender? Vemos, quiero que veamos esto. Vemos cómo el hacer nuestra parte en cumplir con las promesas nos hace participantes de la naturaleza de Dios. ¿Lo vemos o no lo vemos? El confiar en Dios, el creerle a Dios, el purificarnos, el santificarnos, nos hace participantes de su naturaleza. Por eso dice que por ellas, por sus promesas, podemos ser participantes de su naturaleza. ¿Vamos bien? Yo te quiero preguntar, ¿cuántas promesas de Dios tienes o conoces? Ahí está el problema. No conocemos sus promesas. No las conocemos. ¿Y por qué crees que no las conoces? Y si conoces otras cosas. Porque ¿dónde encontramos las promesas de Dios? Aquí. ¿Qué tanto lo lees? ¿Cómo ibas a ser purificado? Por el lavamiento de la palabra. ¿Conoces las promesas de Dios para tu vida? Dios te ha hablado específicamente y ha prometido cosas acerca de ti. ¿Qué estás haciendo para cumplirlo? ¿Me doy a entender? Un día el Señor Jesucristo va a venir y Él nos ha dado todas las herramientas necesarias para ser hallados fieles. Él nos dio al Espíritu Santo, Él nos ha dado su palabra,
Él nos ha dado su testimonio, Él nos ha dado una iglesia. No hay excusa, no hay pretexto para que no participemos de su naturaleza. Cuando no participamos de su naturaleza, cuando entonces empezamos a ocuparnos de otras cosas, cuando empezamos a contristar al Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Es sumamente importante, hermanos, que escudriñemos la palabra de Dios, que veamos qué promesas Dios tiene para tu vida y que nos esforcemos, porque no es por obra de magia, sino que nosotros, Dios lo diseñó así. Dios diseñó que así fueran las promesas. Él promete algo, pero nosotros tenemos que actuar también. Dios le dijo a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. ¿Y cuál era la promesa? Te voy a bendecir y serás bendición. Da 7 bendiciones en esa promesa. Déjame ver si la encuentro. Está en Génesis. Tal vez es 12. Sí, es el 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Primera bendición. Y haré de ti una nación grande. Segunda, te bendeciré. Tercera, engrandeceré tu nombre. Cuarta, serás bendición. Quinta, bendeciré a los que te bendijeren. Sexta, a los que te maldijeren, maldeciré. Séptima, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios ve nuestras vidas y nos promete algo, es un momento en que su gracia es el momento más importante y especial de nuestras vidas. Tenemos que entenderlo. Porque el favor y la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Dice en 1 Corintios, sus promesas son sí y amén. ¿Y en qué contexto está diciendo esto? En el contexto en el que Pablo estaba queriendo ir a Corintios, o a la iglesia de Corinto, y está diciéndoles: yo no estoy diciéndoles sí y no, como de, bueno, tal vez sí voy, tal vez no voy. Y él está diciendo: no, yo voy a ir. Y también sabemos que las promesas de Dios son sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Si Dios ha dicho algo acerca de ti, si Dios quiere hacer algo a través de ti, tenemos que entenderlo. Así funciona, así opera el reino de Dios. Él no utiliza ángeles, Él utiliza a gente, a personas, así como tú, así como yo, comunes y corrientes. Pero ¿cuál es la diferencia? He hallado gracia delante de Dios y nos promete algo. Y para que tú y yo seamos fieles, tenemos que participar de esa naturaleza. Vamos a ponernos de pie.